En la mañana del 17 de abril de 2018, un Boeing 737 del vuelo 1380 de Southwest había despegado como cualquier otro. Los pasajeros estaban tranquilos. Algunos leían y otros dormían. Mientras tanto, en la cabina, la comandante Schultz y su primer oficial reportaban una mañana sin complicaciones. Mientras el avión ascendía a 32.000 pies, 9.700 metros sobre Pensilvania, todo seguía su curso. Pero en cuestión de segundos, la calma se rompió. Un estruendo estremeció el fuselaje. De repente, el avión empezó a perder presión. Un silencio tenso se apoderó de la cabina, solo interrumpido por las alertas de emergencia. Aquel 17 de abril de 2018, la rutina se convirtió en una pesadilla. Lo que ocurrió a continuación marcó para siempre la historia de la aviación comercial. Esta es la historia del vuelo Southwest 1380. Una historia de dolor, coraje y decisiones que marcaron para siempre a todos los que iban a bordo y a toda la industria. Martes 17 de abril de 2018. 144 pasajeros abordaban el vuelo 1380 de Southwest Airlines a las 9:43 de la mañana, hora local, en el aeropuerto de La Guardia, Nueva York. La aeronave, un Boeing 737-700, con matrícula N772SW, tenía previsto cubrir la ruta hasta Dallas Love Field. El avión, con casi 18 años de antigüedad, había acumulado más de 63.000 horas de vuelo y más de 37.000 ciclos de vuelo, es decir, despegues y aterrizajes acumulados a lo largo de su vida útil. Boeing entregó el 737 a Southwest, el 7 de julio de 2000. El avión estaba equipado con dos motores turbofan CFM56, 7B24. En la cabina se encontraba la piloto Tammy Jo Schultz, de 56 años de edad, ex capitán de la Marina de los Estados Unidos. Llevaba 24 años en Southwest y contaba con más de 11.000 horas de vuelo, de las cuales más de 10.500 fueron a bordo del Boeing 737. A su derecha, el primer oficial Darren Ellisor, de 44 años de edad. Contaba también con experiencia militar y más de 9.500 horas de experiencia en vuelo registradas, de las cuales casi 7.000 fueron en el 737. El primer oficial llevaba 10 años trabajando para Southwest hasta ese momento. Ambos estaban familiarizados con la ruta, la aeronave y los procedimientos. Junto a ellos en la cabina de pasajeros viajaban 3 auxiliares de vuelo, Rachel Fernheimer, Shanique Mallory y Catherine Sandoval, además de otra empleada de Southwest Airlines, que iba a bordo como pasajera. Una vez completados los procedimientos previos y con todos los pasajeros a bordo, el vuelo 1380 de Southwest Airlines recibió autorización de la torre de control para dirigirse a la pista 13, una de las más cortas del aeropuerto, con 1.981 metros de longitud. El Boeing 737 se detuvo brevemente en la línea de espera, justo antes de llegar a la pista 13. A bordo, la capitana Tammy Jo Schultz y el primer oficial Darren Ellisor verificaban una última vez los parámetros del avión. El ruido del motor llenaba la cabina, mientras el avión comenzaba a ganar velocidad sobre el asfalto, preparándose para levantar el vuelo, ajenos a los eventos, que minutos después transformarían este vuelo rutinario en una pesadilla en el aire. El despegue transcurrió con normalidad. Las condiciones meteorológicas eran óptimas, sin turbulencias. Las comunicaciones con el control de tráfico aéreo fueron claras y rutinarias. Tras abandonar el espacio aéreo de Nueva York, el avión viró hacia el suroeste, ascendiendo con rumbo a su altitud de crucero asignada, 38.000 pies, 11.500 metros. La tripulación siguió los procedimientos estándar: comprobaciones post-despegue, activación del piloto automático y supervisión de sistemas. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, el ambiente era relajado. Algunos pasajeros charlaban, otros hojeaban revistas o intentaban dormir. A las 10:01, el avión alcanzó los 32.000 pies, 9.700 metros. A esa altitud, los motores CFM56 funcionaban dentro de parámetros normales, sin indicios de anomalías. En apariencia, todo estaba bajo control. Lo que nadie podía saber en ese momento era que el motor izquierdo llevaba acumulando una grieta microscópica en uno de sus ventiladores principales. Una fisura invisible a simple vista,
que había pasado inadvertida en inspecciones anteriores. Y en menos de un minuto, esa grieta iba a cambiarlo todo. A las 10:03 de la mañana, mientras el vuelo 1380 volaba estable sobre Pensilvania, se produjo un estallido súbito en el lado izquierdo del avión. No hubo advertencia previa, solo una explosión seca, violenta, que fue registrada por las grabadoras como un ruido sordo, seguido de vibraciones bruscas. En cuestión de segundos, el motor número 1, situado en el lado izquierdo, había fallado catastróficamente. Una de las aspas del ventilador principal, la número 13, se desprendió de su raíz a una velocidad cercana a las 8.000 revoluciones por minuto. La pieza, de más de 7 kilos de masa, impactó contra el interior del carenado del motor, rompiéndolo desde dentro. Fragmentos metálicos salieron despedidos hacia el ala y el fuselaje. Uno de esos fragmentos atravesó el cristal de la ventanilla 14L, en la fila 14. La descompresión en la cabina fue inmediata. La diferencia de presión entre el interior y el exterior generó una succión tan violenta que Jennifer Riordan, que ocupaba el asiento 14A junto a la ventanilla, fue parcialmente absorbida hacia el exterior de la aeronave. En cabina de mandos, las alarmas comenzaron a sonar. Los pilotos sintieron la sacudida y vieron cómo los indicadores del motor izquierdo caían en picado. El avión se escoró ligeramente, pero los controles seguían respondiendo. A pesar de que la vibración estructural era intensa, los sistemas hidráulicos y eléctricos continuaban funcionando. Mientras tanto, los pasajeros, atrapados entre el estruendo y la descompresión, buscaron desesperadamente las máscaras de oxígeno que acababan de caer del panel superior. En ese momento, la tripulación de cabina, entre gritos y el sonido del viento que ahora barría parte del pasillo, trataba de llegar a la zona afectada. Fue como si el tiempo pareciera acelerarse. Todo ocurrió en menos de 20 segundos. Pero la verdadera lucha por salvar el avión y las vidas a bordo apenas acababa de empezar. Tan solo unos segundos después de la explosión, la comandante Schultz tomó el control manual del avión. Desconectó el piloto automático y el sistema de empuje automático. El Boeing comenzó un descenso inmediato para evitar los efectos de la descompresión. Ambos pilotos llevaban puestas sus máscaras de oxígeno. La presión en cabina había caído bruscamente y no se podía respirar sin ayuda. Schultz solicitó de inmediato un desvío de emergencia. Southwest 1380 has an engine fire descending. Southwest 1380, you're descending right now? Yes, sir, we're single engine descending, have a fire number 1. El controlador respondió con calma, asignándoles altitud y vector hacia el aeropuerto más cercano. Alright, Southwest 1380, okay, where would you like to go to? Which airport? Give us a vector for your closest. En la cabina de pasajeros, la situación era caótica. Los auxiliares de vuelo se colocaron sus mascarillas con suministro independiente. Actuaron con rapidez, arriesgándose en medio de la turbulencia y el estruendo para ayudar a todos los pasajeros que no lograban colocarse bien las suyas. Mientras tanto, la pasajera Jennifer Riordan seguía atrapada con medio cuerpo fuera de la ventanilla destrozada. Algunos pasajeros se desabrocharon los cinturones y trataron de sujetarla desde los asientos cercanos. Mientras los auxiliares de vuelo recorrían la cabina intentando asistir a los pasajeros, un grito desgarrador los guió hasta la fila 14. Al llegar, se detuvieron en seco. La imagen era sobrecogedora, cuando vieron a Jennifer Riordan succionada parcialmente por la ventanilla rota. El viento rugía por la abertura, arrancando papeles y objetos, mientras el cuerpo de la mujer permanecía encajado en el hueco, inmóvil. En medio del pánico, dos pasajeros actuaron con valentía. Tim McGinty logró sujetarla con fuerza, mientras Andrew Needham, un bombero que viajaba como pasajero, se unía a él para arrastrarla de nuevo al interior del avión. Con la ayuda de la tripulación, consiguieron apartarla del peligro y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación. Cada gesto, cada segundo, era una carrera desesperada contra el tiempo. En la cabina de mandos, en el instante en que todo cambió, el primer oficial era quien estaba a los mandos del avión, mientras la capitana vigilaba cada parámetro con atención. Pero tras el estallido, sin dudarlo, Tammy Jo Schultz tomó el control de la aeronave. Su compañero comenzó de inmediato la lista de comprobación de emergencia. Sabían que cada segundo contaba. La capitana solicitó un desvío urgente al control del tráfico aéreo. Su primera intención fue dirigirse al aeropuerto más cercano, pero rápidamente optó por Filadelfia,
el mejor preparado para gestionar una emergencia de esa magnitud. Give us a vector for your closest. Okay. Philadelphia. We're flying 250. Okay, heading 250. We're looking at Philly. Southwest 1380, roger. Stanley. Sin perder tiempo, el controlador aéreo les proporcionó vectores directos hacia el aeropuerto de Filadelfia. South 1380 to the Philadelphia airport, direct. Direct Philadelphia direct. Mientras descendían, el caos en cabina dificultaba la comunicación. El estruendo, el estrés y las máscaras de oxígeno creaban una barrera casi infranqueable. Pero a medida que perdían altitud, el ruido amainaba y la coordinación con tierra se volvía más clara. La batalla por salvar el vuelo había comenzado. Southwest 1380, you have traffic just below you. Say again for Southwest 1380. Inicialmente, la capitana tenía previsto realizar una aproximación final larga, ganando tiempo para que la tripulación pudiera completar cada lista de emergencia con precisión. Pero al recibir la devastadora noticia de que había pasajeros heridos, cambió el plan sin titubear. Tammy Joe Schultz decidió acortar la maniobra, acelerar la aproximación y llevar el avión a tierra lo antes posible. La prioridad era clara, cada segundo podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La capitana informó de inmediato al control de tráfico aéreo sobre el incidente crítico a bordo. Una pasajera había sido parcialmente succionada por una ventana destrozada. A pesar de que intentaba mantener la compostura, su voz temblaba ligeramente y se notaba consternada por la gravedad de la situación. Okay, could you have the medical meet us there on the runway as well? We've got injured passengers. They said there was a hole and someone went out. I'm sorry, you said there was a hole and somebody went out? Con firmeza, solicitó la presencia urgente de los servicios de emergencia en tierra. Debían estar esperando junto a la pista, preparados para actuar en cuanto las ruedas tocaran el asfalto. Las vibraciones del motor averiado seguían notándose, pero los controles principales de vuelo respondían con normalidad. El motor dañado no se había incendiado, y el sistema hidráulico seguía intacto. Era una situación grave, pero no incontrolable. El avión viró suavemente a la derecha, alineándose con el rumbo que los llevaría a Filadelfia. En la cabina, el silencio sepulcral de los primeros segundos había dado paso a un zumbido constante. El silbido del aire colándose a presión por el hueco donde antes había una ventanilla, mezclado con el retumbar metálico del fuselaje dañado. A las 10:07 de la mañana, el vuelo Southwest 1380 estaba en descenso por debajo de los 14.000 pies. 4.300 metros, con rumbo directo al Aeropuerto Internacional de Filadelfia. La comandante Schultz solicitó prioridad absoluta para aterrizar. El control del tráfico aéreo autorizó la aproximación por la pista 27 izquierda, la más cercana a su posición y la más larga del aeropuerto, con 3.657 metros de longitud, ideal para aterrizajes de emergencia. Southwest 13, I'm sorry, clear visual approach 27 left and towers on 18.5. We're going on 27 left. Switching tower, good day. El viento lateral era moderado, pero el mayor reto no estaba en la meteorología, era el avión, desequilibrado por la pérdida de empuje del motor derecho, con parte del fuselaje dañado, una ventanilla abierta al exterior y una vibración constante procedente del motor averiado. La comandante Tammy Joe Schultz mantuvo la calma. Sus palabras por radio eran breves, claras, sin dramatismo. Los controladores no sabían con exactitud qué había ocurrido, pero entendían la gravedad por el tono y la solicitud de equipos de emergencia en pista. Yes, if you would, have them roll the trucks. It's on the engine number 1, captain side. A bordo, el resto de la tripulación había logrado asistir a los pasajeros más afectados. Algunos presentaban síntomas de hipoxia leve, pero estaban conscientes. El ambiente seguía siendo tenso. La mayoría desconocía si el avión podría llegar a tierra. En cabina, el primer oficial Elisor vigilaba los parámetros de la aeronave: velocidad, configuración, controles de vuelo. Sabían que no podían usar los aerofrenos ni desplegar los flaps en su configuración habitual, porque el flujo de aire estaba alterado por los daños en el motor izquierdo y la pérdida de parte del carenado. Habían realizado entrenamientos sobre el procedimiento para aterrizar con un motor inoperativo, pero no era una rutina. Schultz debía ajustar el ángulo de planeo.
el empuje restante del motor derecho y compensar cualquier desviación lateral en el último tramo de la aproximación. Mientras descendían, la tripulación se enfrentó a una disyuntiva: seguir una aproximación directa o trazar un giro extra para ganar estabilidad. Tras dudar unos instantes, eligieron lo más rápido. El estado del avión seguía siendo incierto, y cualquier maniobra adicional podía marcar la diferencia entre lograrlo o no. A las 10:17, el tren de aterrizaje descendió sin contratiempos. Las compuertas se abrieron con precisión mecánica, un pequeño alivio en medio del caos. El avión, ya perfectamente alineado con la pista, se preparaba para un aterrizaje que nadie a bordo olvidaría. En tierra, los equipos de emergencia seguían con tensión cada metro de la aproximación. El avión, con el fuselaje claramente dañado en el lateral izquierdo, avanzaba con firmeza pero dejando ver las secuelas del impacto. Era el último tramo, unos segundos críticos en los que todo dependía del pulso de la comandante. En la pista, bomberos y personal médico esperaban listos para actuar en cuanto el avión tocara tierra. A las 10:18 de la mañana, las ruedas del Boeing 737 se posaron sobre la pista 27L del aeropuerto de Filadelfia. El tren principal absorbió el impacto con firmeza y sin titubeos. Con sangre fría, la comandante Schultz activó el freno automático y desplegó el inversor de empuje del único motor operativo. A pesar del daño estructural, el avión se mantuvo perfectamente alineado. No hubo rebote, no hubo desvío, solo una precisa y decisiva maniobra en medio del silencio expectante. La aeronave rodó hasta detenerse en una calle de rodadura secundaria, donde ya estaban esperando varios camiones de bomberos y unidades médicas. Desde fuera se veía claro. Una de las ventanillas estaba arrancada. La parte izquierda del motor número 1 presentaba daños estructurales severos y había restos metálicos incrustados en el ala. Tan pronto como se detuvo el avión, la comandante Schultz activó el procedimiento de evacuación. El sonido de la alerta de evacuación resonó en la cabina. Los tripulantes de cabina abrieron las puertas asignadas y las rampas de evacuación se desplegaron en cuestión de segundos. A bordo, la confusión aún dominaba. Algunos pasajeros lloraban, otros gritaban, muchos seguían en estado de shock, pero la mayoría siguió las órdenes con rapidez. Las salidas delanteras y traseras se abrieron, y uno a uno comenzaron a deslizarse por las rampas, dejando atrás sus pertenencias. En apenas 2 minutos, los primeros ya estaban a salvo, rodeados por equipos médicos que aguardaban en tierra. La pasajera que había sido succionada parcialmente por la ventanilla rota, Jennifer Riordan, sufrió heridas gravísimas durante el incidente. A pesar de los esfuerzos desesperados de varios pasajeros y del equipo de emergencia, fue trasladada a un hospital local, donde finalmente fue declarada fallecida. Había perdido la vida como consecuencia del fuerte traumatismo recibido al quedar expuesta al exterior del avión, a más de 9.000 metros de altitud. Varios pasajeros intentaron salvarla con maniobras de reanimación hasta el aterrizaje, pero sus esfuerzos fueron en vano. Los equipos de emergencia aseguraron el perímetro del avión y comenzaron el protocolo de revisión de combustible y temperatura de los motores para evitar incendios secundarios. No hubo fuego, tampoco explosiones. El trabajo de la tripulación, desde el primer minuto, había sido decisivo para contener una situación crítica. A las 10:25, el último pasajero fue evacuado. En tierra, la imagen del Boeing 737 se convirtió en la portada de todos los periódicos. Pero la verdadera historia estaba dentro de ese avión. Una tripulación entrenada, una comandante que mantuvo el control, y 148 personas que sobrevivieron a uno de los peores fallos mecánicos en la historia reciente de Southwest. Además, la capitana Tammy Jo Schultz no estaba inicialmente programada para trabajar ese día. Ella estaba de guardia, pero no se encontraba en su turno habitual. La capitana Schultz había reemplazado a otro piloto, lo que la llevó a estar al mando del vuelo 1380 de Southwest. Esto fue un factor significativo en la historia, ya que su calma, habilidades y entrenamiento en situaciones de emergencia fueron cruciales para manejar el incidente de manera efectiva. El Boeing 737 fue remolcado hasta una zona segura del aeropuerto de Filadelfia, donde técnicos de la NTSB comenzaron una inspección detallada. Lo primero que observaron fue lo que ya era evidente desde el exterior. La cubierta del motor izquierdo, el número 1, se había desprendido parcialmente, y una de las aspas del ventilador estaba rota en su base. Durante las siguientes horas, técnicos en accidentes aéreos, expertos en materiales y personal de Boeing y CFM International, el fabricante del motor, empezaron a recoger datos.
retiraron los registradores de vuelo, también conocidos como cajas negras, el FDR, Flight Data Recorder, y el CVR, Cockpit Voice Recorder. Al revisar el CVR, quedó claro el temple inquebrantable de la comandante Schultz y su primer oficial. En medio del caos, su comunicación fue constante, clara y metódica. Actuaron de forma profesional, y a pesar de la gravedad de la situación, mantuvieron la calma. Cada palabra que pronunciaban reflejaba su experiencia y determinación, incluso cuando la tragedia parecía inminente. El análisis del FDR reveló que a una altitud de 32.500 pies, 9.900 metros, el motor número 1 sufrió un desprendimiento de una de las aspas del ventilador. Esta pieza metálica fue proyectada hacia el interior del motor, dañando la carcasa y fracturando la cubierta externa, lo que provocó la expulsión de fragmentos de gran tamaño. Uno de estos fragmentos impactó directamente en el fuselaje, justo en la fila 14. El impacto destruyó una de las ventanillas, generando una despresurización explosiva en la cabina. Fue en ese momento cuando la pasajera Jennifer Riordan fue succionada parcialmente al exterior. Solo la rápida intervención de la tripulación junto a otros pasajeros logró mantenerla dentro del avión hasta el aterrizaje. Durante los análisis metalúrgicos, la NTSB identificó una fatiga estructural en la raíz del álabe de ventilador que se había desprendido. Era una grieta que no era visible a simple vista y que no fue detectada durante las inspecciones de mantenimiento anteriores. El álabe del ventilador es una de las piezas del motor de un avión que ayuda a que el aire fluya y se comprima para generar la potencia necesaria para el vuelo. Se encuentra en la parte frontal del motor y su función es crucial para el funcionamiento del motor. En este caso, la NTSB descubrió que una de estas piezas se rompió debido a una fatiga estructural, lo que contribuyó al fallo del motor. Esto no era nuevo. En 2016, un incidente similar había ocurrido en otro vuelo de Southwest. La NTSB recordó que ya había emitido recomendaciones a raíz de aquel evento. Pero en este caso, esa recomendación no era aún obligatoria. No todos los motores habían sido sometidos al nuevo protocolo de inspección por ultrasonidos. La muerte de una pasajera debido a la rotura de un motor en vuelo supuso un punto de inflexión. Lo que hasta entonces era una posibilidad remota, ahora se había convertido en una tragedia real. La NTSB no solo investigaba la causa del fallo del motor, sino también por qué los protocolos de prevención no se habían aplicado a tiempo. El informe final de la NTSB, publicado más de un año después del accidente, no dejó lugar a dudas. La causa probable del incidente fue la fractura de una de las aspas del ventilador del motor izquierdo debido a una grieta por fatiga del material. Aquella grieta creció lentamente, de forma imperceptible, hasta que, en pleno vuelo, la pieza cedió. El álabe dañado se había desprendido de su anclaje, y al chocar contra otros componentes del motor a gran velocidad, generó una reacción en cadena. Los fragmentos atravesaron la carcasa y una pieza de ellos impactó contra la ventanilla de la fila 14, causando la descompresión explosiva que provocó la muerte de Jennifer Riordan. El informe concluyó que el sistema de contención del motor, diseñado para evitar que fragmentos salgan despedidos en caso de rotura, no logró resistir la energía liberada. Aunque cumplía con las normativas vigentes, no fue suficiente ante esa combinación concreta de fatiga y trayectoria de fragmentación. Además, la NTSB criticó que la Directiva de Inspección por Ultrasonidos, emitida tras el incidente similar de 2016, no se hubiese hecho obligatoria antes del vuelo 1380. Si esa inspección se hubiera realizado a tiempo, probablemente se habría detectado la grieta y el álabe dañado habría sido reemplazado. A raíz de este accidente, la FAA emitió una nueva directiva urgente. Todos los motores CFM 567B debían someterse a inspecciones por ultrasonidos antes de alcanzar determinado número de ciclos. Esta vez, la directiva era de cumplimiento obligatorio. Las aerolíneas de todo el mundo adaptaron sus programas de mantenimiento. Se aceleraron los controles y se retiraron cientos de álabes para análisis. Boeing y CFM colaboraron en mejoras de diseño y revisión de protocolos de inspección. En el aspecto operativo, el caso volvió a subrayar la importancia de las tripulaciones bien entrenadas. El comportamiento de los pilotos fue ejemplar. La NTSB les reconoció oficialmente por su gestión de una situación de emergencia crítica, en especial teniendo en cuenta que no hay procedimientos estándar para una descompresión súbita provocada por rotura de motor a gran altitud. El caso del vuelo 1380 fue también un recordatorio de que,
incluso con décadas de fiabilidad detrás, los motores pueden fallar, y que detrás de cada accidente, por improbable que parezca, hay una oportunidad para mejorar la seguridad. En las horas que siguieron al aterrizaje, el vuelo 1380 se convirtió en noticia global. Las imágenes del avión, la grabación del motor expuesto al aire a 10.000 metros de altura y los relatos de los pasajeros recorrieron los medios y redes sociales con una velocidad vertiginosa. Jennifer Riordan, la única víctima mortal, fue rápidamente identificada. Tenía 43 años, era ejecutiva bancaria, madre de 2 hijos, y muy activa en causas benéficas en Albuquerque, Nuevo México. Su muerte conmovió a todo el país. En los días siguientes, cientos de personas asistieron a vigilias en su honor. Su familia pidió respeto y privacidad, pero su historia se convirtió en el rostro humano del accidente. Varios pasajeros compartieron sus experiencias públicamente. Hablaban de la fuerza del viento entrando por la ventana, de la desesperación al ver a una persona succionada, y de cómo intentaron ayudar. Algunos lo contaban entre lágrimas, otros aún en estado de shock. Una imagen en particular, la de los pasajeros sujetando las mascarillas, en silencio, con la cara desencajada por el miedo, se convirtió en símbolo de la fragilidad humana ante lo inesperado. La comandante Tammy Jo Schultz también atrajo atención mediática. Expiloto de combate de la Marina, su actuación fue destacada como ejemplo de serenidad y precisión bajo presión. Su voz en la radio, tranquila pero firme, sorprendió a muchos. Tammy Jo Schultz evitó los focos durante días, pero cuando se supo quién era, se convirtió en un símbolo de profesionalidad y liderazgo femenino en la aviación comercial. Southwest Airlines reaccionó con rapidez. Emitió un comunicado oficial lamentando la pérdida y elogiando a su tripulación. Ofreció asistencia psicológica a los pasajeros y familiares, reembolsó los billetes y dio compensaciones económicas. Pero también enfrentó críticas. ¿Por qué no se detectó la grieta a tiempo? Al mismo tiempo, volvió a surgir un viejo debate. ¿Debería ser obligatorio colocarse la máscara de oxígeno cubriendo nariz y boca, tal y como marcan los procedimientos? ¿O hacía falta una mejor formación sobre cómo actuar en caso de descompresión? En los foros especializados, el accidente también generó análisis profundos. Se discutieron los materiales de los motores, la resistencia de las ventanillas y la frecuencia de las inspecciones. Se recordó que, aunque volar es estadísticamente más seguro que nunca, siempre hay margen para mejorar. En los meses siguientes, documentales, reportajes y recreaciones detallaron lo ocurrido. El vuelo 1380 pasó a la historia no solo por la tragedia, sino por cómo se evitó que fuera mucho peor. Porque, en medio del caos, el factor humano funcionó. A pesar de que hubo una víctima, también hubo 147 personas que regresaron a casa gracias a la pericia, el entrenamiento y, en parte, a la suerte. Tras el accidente, la Administración Federal de Aviación ordenó inspecciones más rigurosas en motores similares. Las aerolíneas revisaron procedimientos, los fabricantes evaluaron materiales y fatiga estructural, y la industria, una vez más, aprendió. Pero más allá de la ingeniería y la normativa, lo que perdura es otra cosa. Perdura la serenidad de una comandante que supo qué hacer, el valor de unos pasajeros que, aún con miedo, actuaron. La pérdida de una vida que recordó a todos que no hay rutina segura cuando se vuela a 800 km por hora, a 10.000 metros de altura. Hoy, el vuelo 1380 de Southwest es más que un número. Es un símbolo de que incluso en la aviación moderna, el margen de error existe. Y de que cuando todo falla, las personas, con sus decisiones, su preparación y su entereza, siguen siendo la última línea de defensa. Porque volar sigue siendo seguro, pero nunca será trivial. Este vuelo terminó con una heroína en la cabina, y una víctima cuya memoria merece ser honrada, Jennifer Riordan. Segundos después de despegar de Los Ángeles, un motor de un Boeing 747 de British Airways que transportaba a más de 350 pasajeros, se incendió. Sorprendentemente, los pilotos, en lugar de regresar al aeropuerto, continuaron el viaje programado hacia Londres, una decisión que les traería más problemas. ¿Por qué los pilotos del vuelo 268 de British Airways decidieron no regresar al aeropuerto de Los Ángeles tras el inquietante incendio del motor?
¿Lograrán sobrevivir a la adversidad y alcanzar su destino? ¿O en cambio, se desatará una tragedia en pleno vuelo, llevándolos a aterrizar en un lugar inhóspito con un desenlace aterrador? La tensión se acumulaba mientras cada segundo contaba. Esta es la historia del vuelo 268 de British Airways. 20 de febrero de 2005. Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. 352 pasajeros y 18 tripulantes abordaron un Boeing 747 de British Airways en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Estados Unidos, con destino al aeropuerto de Londres. El vuelo tendría una duración de alrededor de 11 horas, y debido a su duración, contaban con 3 pilotos a bordo: el capitán, que se sentó en el asiento de la izquierda, el primer oficial sentado a la derecha, y otro primer oficial sentado en el asiento adicional detrás de los 2 pilotos. Este último estaría a cargo de relevar a los otros pilotos durante el vuelo para que pudieran descansar. El capitán, un experimentado piloto de 46 años, contaba con un impresionante historial de 12.680 horas de vuelo, de las cuales 1.855 se habían acumulado específicamente en el Boeing 747. Su vasta experiencia no solo reflejaba su dedicación y profesionalismo, sino también su habilidad para manejar situaciones complejas. El avión, de 16 años de antigüedad, era un Boeing 747-400. Estaba equipado con 4 motores turbofan Rolls-Royce RB-211524G. El Boeing 747-400 tenía aproximadamente 16 años de antigüedad, y hasta ese momento había acumulado alrededor de 62.000 horas de vuelo. Aunque se lanzó al mercado en 1989, en 2005 el avión seguía siendo considerado bastante moderno, ya que contaba con pantallas CRT en la cabina, que sustituían los antiguos diales mecánicos de modelos anteriores, permitiendo así prescindir de un ingeniero de vuelo. Especialmente debido a la iluminación nocturna, la cabina parecía salida de una película de ciencia ficción. Era una noche nublada y lluviosa en el aeropuerto de Los Ángeles, y como era habitual en vuelos al Reino Unido, los pilotos decidieron cargar 4 toneladas adicionales de combustible, por si había retrasos al llegar a Londres, llevando un peso total de combustible de 119 toneladas. Una vez realizado el embarque y la carga de equipaje, el vuelo 268 se retiró de la puerta de embarque, alrededor de las 9:10 de la noche. El primer oficial movió el avión hacia la pista 25L, en el aeropuerto de Los Ángeles, y sería él quien pilotaría el avión durante la fase de despegue hacia el Reino Unido, mientras el capitán se encargaría de la supervisión. Hasta ese momento, todo iba según lo previsto. En la cabina, los pasajeros se preparaban para el largo vuelo nocturno, y la mayoría intentarían dormir hasta llegar a Londres al día siguiente. Ni los pasajeros ni la tripulación podían prever lo que sucedería segundos después de que el avión despegara. Poco después de las 9:20 de la noche, el primer oficial alineó el avión en la pista y activó los potentes motores del 747 para el despegue. El avión aceleró por la pista, y poco más de un minuto después, el primer oficial lo elevó al aire. En ese momento, ocurrió algo inesperado. El capitán accionó la palanca del tren de aterrizaje, y un fuerte ruido sordo sacudió el avión. El primer oficial notó que el avión se inclinaba hacia la izquierda, y los pasajeros vieron que había llamas bajo el ala izquierda. De inmediato, los pilotos identificaron el problema en el motor interno izquierdo, el motor número 2, que había sufrido una sobrecarga de potencia. Esta sobrecarga, causada por una interrupción en el flujo de aire a través del motor, generó fuertes explosiones y aumentó peligrosamente la temperatura de los gases de escape. El capitán reaccionó rápidamente y redujo la potencia del motor número 2, poniéndolo en posición de reposo. En ese momento, el controlador de la Torre de Los Ángeles informó a los pilotos que observaban llamas saliendo de la parte trasera del motor. Aunque el capitán ya había experimentado una sobrecarga de motor en vuelo, los otros 2 pilotos solo lo habían visto en simulador. A pesar de que la situación era alarmante, no se consideraba una emergencia en sí misma, ya que el Boeing 747 puede volar sin problemas con solo 3 motores. Sin embargo, si el incendio o la sobrecarga comenzaban a afectar a otros motores, el riesgo sería mucho mayor. No obstante, los pilotos tendrían que declarar una emergencia. El capitán declaró un pan-pan al control del tráfico aéreo, que es el paso previo a declarar una emergencia. Esto indicaba que los pilotos necesitaban ayuda y que la situación era urgente, pero sin llegar a declarar que las vidas de los ocupantes estaban bajo una amenaza inminente.
El controlador indicó a los pilotos que girasen y se mantuvieran cerca del aeropuerto, ascendiendo a 5.000 pies, 1.500 metros, para tener margen suficiente y poder resolver el problema. No era el mejor comienzo para un vuelo que duraría 11 horas. Tras unos minutos, con el avión estabilizado a 5.000 pies, 1.500 metros, los pilotos empezaron a planificar sus próximos pasos. El mejor escenario sería lograr que el motor funcionara correctamente de nuevo. El capitán entregó el manual de referencia rápida al primer oficial que estaba sentado en el asiento auxiliar, detrás de él. Este comenzó a leer los procedimientos para que el capitán los ejecutara, mientras el primer oficial principal pilotaba el avión. El capitán activó el encendido continuo en el motor 2 para garantizar un suministro constante de energía. Luego, aumentó gradualmente la potencia del motor, con la esperanza de que pudiera recuperar su rendimiento máximo poco a poco. Sin embargo, tan pronto como el capitán movió el acelerador hacia adelante, el ruido anterior se reanudó, indicando que no podrían reiniciar el motor. Aún así, existía una posibilidad. Quizás simplemente no había suficiente aire entrando en el motor, ya que las sobrecargas ocurren cuando se altera la delicada proporción entre la mezcla de aire, combustible y el encendido. El primer oficial aumentó la velocidad de la aeronave, esperando que el flujo adicional de aire hacia el motor permitiera que éste funcionara correctamente. El capitán intentó nuevamente mover el acelerador del motor número 2, pero el ruido sordo volvió a escucharse. Los pilotos se dieron cuenta de que había un problema serio en el motor, y que no podrían hacerlo funcionar de nuevo. A regañadientes, el capitán mantuvo el acelerador en posición de ralentí, y cortó el suministro de combustible del motor número 2. En ese momento, el vuelo 268 volaba con 3 motores. Con la parte técnica de los problemas resuelta, los pilotos debían tomar decisiones, y para esto ya no se basarían solo en listas de verificación, sino en su propia experiencia. Si hubieran estado pilotando un avión bimotor, como el Boeing 777 que British Airways también utiliza en vuelos de larga distancia, la decisión en este punto sería clara. Con un solo motor en funcionamiento, simplemente liberarían combustible y regresarían a Los Ángeles. Sin embargo, en un avión de 4 motores, perder un motor no es tan crítico como en un bimotor. Esto complicaba la situación, ya que con 3 motores en funcionamiento, existía la posibilidad de que pudieran llegar a su destino en Heathrow. Los pilotos tenían que tomar una decisión. ¿Debían continuar el vuelo hacia Heathrow? ¿O por el contrario lo mejor sería regresar y aterrizar en Los Ángeles? Para resolverlo, primero necesitaban más información. El capitán pidió al primer oficial que estaba en el asiento auxiliar que fuese hacia la cabina de pasajeros para informar al jefe de los auxiliares de vuelo, conocido como director de servicio de cabina, y para que observase a través de las ventanas de los pasajeros posibles daños en el motor. Mientras tanto, en la cabina de mandos, el capitán y el primer oficial comenzaron a evaluar todas las opciones. Lo primero que necesitaban determinar era si el avión podría llegar a Heathrow con solo 3 motores. Aunque los motores restantes les permitían seguir volando, no generaban suficiente potencia para mantener la altitud de crucero habitual, donde el consumo de combustible es más eficiente. Debido a la pérdida del motor, tendrían que volar a una menor altitud, donde el aire es más denso y el consumo de combustible es mayor. Tras programar la pérdida del motor en el sistema de gestión de vuelo, la computadora indicó que llegarían a la zona de Heathrow con 7 toneladas de combustible restante, una cantidad superior a las 4,5 toneladas requeridas legalmente. Desde esta perspectiva en base al combustible, los pilotos estuvieron de acuerdo en continuar hacia Heathrow. Sin embargo, había mucho más que considerar además del combustible, como la posibilidad de que fallara otro motor en ruta, o que el motor averiado comenzara a presentar más problemas durante el vuelo sobre el océano. Mientras evaluaban estas posibilidades, el primer oficial se acercó a una ventana del lado izquierdo del avión para intentar ver algo, pero en la oscuridad apenas había visibilidad. Algunos pasajeros mencionaron haber visto llamas en el motor, y un pasajero que era piloto comentó que creía que el motor había sufrido una sobrecarga. Estos informes de los pasajeros resultaron más útiles que cualquier cosa que el primer oficial pudiera observar desde la ventana. En la cabina los pilotos continuaron deliberando. Al monitorizar los instrumentos del motor, pudieron ver que el motor 2 giraba normalmente, lo cual indicaba que no había sufrido daños estructurales significativos. No había señales de fuego ni problemas adicionales, ya que el suministro de combustible había sido cortado. También razonaron al comentar que si algo más saliera mal, no tardarían en saberlo. Lo positivo de esto
era que su ruta hacia el Reino Unido sobrevolaba zonas donde abundaban los aeropuertos de desvío. Si surgía un problema en las próximas horas, podrían aterrizar fácilmente en Minneapolis, Chicago, Boston o en otros aeropuertos. Por esta razón, no había una justificación clara para volver a Los Ángeles. Además, considerando el peso que llevaban, no habrían podido aterrizar allí sin descargar unas 70 toneladas de combustible, lo cual tomaría alrededor de 40 minutos. La realidad era que el capitán era plenamente consciente de que esto generaría complicaciones para la aerolínea, tanto para gestionar la situación de los 352 pasajeros, como por el costo financiero de desechar 70 toneladas de combustible en el Océano Pacífico y regresar a Los Ángeles. Esto implicaba una pérdida de más de $300,000. Aunque la seguridad de la aerolínea era lo más importante, esa cantidad de dinero también era significativa y debía ser considerada en sus decisiones. El capitán se comunicó por radio con la base de British Airways en Heathrow, solicitando su opinión sobre la situación. Desde la base, indicaron que preferían que el vuelo continuara hacia su destino, pero al final, la decisión recaía en el capitán. La política de la aerolínea dictaba que los pilotos debían continuar hasta su destino, siempre que la aeronave se mantuviera en condiciones seguras, y en este caso, el capitán debía tomar esa decisión, lo cual no era sencillo. Poco después, el primer oficial regresó a la cabina de mando e informó a los pilotos sobre lo que había observado por la ventana. Todo parecía indicar que el motor número 2 había experimentado una sobrecarga, pero no había signos de daños adicionales. Los pilotos consultaron los manuales para determinar que incluso en el caso muy improbable de que fallara otro motor durante la ruta, podrían desviarse a un aeropuerto alternativo, incluso si estaban sobre el Océano Atlántico. Inmediatamente, el capitán se comunicó con el control de tráfico aéreo para informarles de la cancelación del estado de emergencia Pan y que continuarían su ruta hacia Londres. El vuelo 268 continuó su trayecto en la oscuridad de la noche, dirigiéndose al noreste. 2 horas después, el avión volaba a 27.000 pies de altitud, 8.230 metros, y a una velocidad de Mach 0,75, un poco más baja y más lenta de lo habitual, pero sin mayores problemas. El avión estaba operando correctamente, y no había aparecido ningún otro inconveniente desde su despegue de Los Ángeles. La computadora de gestión de vuelo estimaba que aterrizarían en Heathrow con 10 toneladas de combustible sobrante, una cantidad considerablemente superior al mínimo requerido. Para la mayoría de los pasajeros, los ruidos extraños durante el despegue ya eran un recuerdo lejano mientras dormían plácidamente, y el avión continuaba hacia Heathrow con una ligera desviación en el horario. El capitán aprovechó ese momento para descansar en las literas de la tripulación, mientras el primer oficial en el asiento auxiliar tomaba su puesto en el asiento de mando izquierdo. El plan consistía en que, una vez alcanzada la costa este de los Estados Unidos, el capitán regresaría a la cabina de mando para evaluar la situación. Allí decidiría si continuar su trayecto sobre el Atlántico o desviarse hacia un aeropuerto cercano en Estados Unidos en caso de notar algún signo de problemas. Si no había señales de riesgo, cruzarían el océano. Hasta este punto, la tripulación de vuelo había manejado la situación de manera excelente, manteniendo una comunicación efectiva, desarrollando un plan razonable y manteniendo informados tanto a la tripulación de cabina como a la aerolínea. Sin embargo, al otro lado del Atlántico, las cosas empezarían a complicarse, no por problemas en el avión, sino por cómo se había entrenado a los pilotos antes de que la aeronave llegara a la costa este de los Estados Unidos. El capitán regresó a la cabina de mando y evaluó la situación. Considerando la cantidad de combustible a bordo, el estado de los motores y las estimaciones de combustible para llegar a Heathrow, todo parecía indicar que podían continuar el vuelo a través del Océano Atlántico sin problemas. Los pilotos calcularon que la altitud más eficiente para la travesía sería unos 32.000 pies, 9.750 metros. Podría volar a esta altura, ya que habían reducido el peso del avión, consumiendo gran parte del combustible, mientras cruzaban Estados Unidos. Sin embargo, cuando solicitaron esta altitud al control de tráfico aéreo, les informaron que no se les podía autorizar el nivel de vuelo 320, debido a que otras aeronaves procedentes de Europa ya estaban operando a esa altitud. Debían volar a 29.000 pies, 8.840 metros en lugar de los 32.000, 9.750 metros que habían solicitado. Al introducir esta altitud en la computadora, esta estimó que llegarían a Heathrow con unas 7 toneladas de combustible, justo por encima del mínimo de 6,5 toneladas establecido para el aterrizaje. La situación era algo ajustada,
pero confiaban en que no surgieran imprevistos y lograsen llegar a Londres sin contratiempos. Mientras el Boeing 747 avanzaba sobre el Atlántico, el amanecer se aproximaba. Los pilotos monitorizaban el combustible en cada uno de los tanques. Se aseguraron de que el combustible adicional del tanque número 2, relacionado con el motor averiado, se distribuyera uniformemente entre los otros tanques, usando las bombas de transferencia. Este procedimiento era apropiado para esta fase del vuelo, pero pronto representaría un desafío para la tripulación. Horas después, el vuelo 268 se acercaba a la costa de Irlanda, con 12 toneladas de combustible restantes. La tripulación ya había ascendido a 35.000 pies, 10.670 metros, lo cual les había permitido ahorrar algo de combustible, pero ahora enfrentaban vientos en contra más fuertes de lo previsto. La computadora de gestión de vuelo estimó que aterrizarían en Heathrow con exactamente 6,5 toneladas de combustible, justo en el mínimo de seguridad que la tripulación había establecido. Ante esta situación, y aunque no era la opción ideal, decidieron desviarse a Manchester para asegurar un aterrizaje más seguro. Informaron al control de tráfico aéreo sobre la decisión y programaron la nueva ruta en la computadora de a bordo. Esta calculó que aterrizarían en Manchester con 7 toneladas de combustible, solo 500 kilogramos más de lo que habrían tenido si hubieran aterrizado en Heathrow, su destino original. Sin embargo, los márgenes de seguridad existen por una razón, y el ignorarlos ha causado numerosos accidentes en el pasado, por lo que la tripulación comenzó su desvío de inmediato. Pero en ese momento, surgió un problema inesperado. El tanque número 2 dejó de transferir combustible al resto de tanques. Dado que ya estaban volando con menos combustible del recomendado, no poder acceder al resto del combustible en el tanque 2 complicaba aún más la situación. Por segunda vez en el vuelo, el capitán declaró un pan al control de tráfico aéreo, indicando la necesidad de prioridad para el aterrizaje. El controlador les autorizó a dirigirse a un punto de aproximación a 10 millas, 18 kilómetros, de la pista 05 en Manchester, lo cual fue un alivio para la tripulación. En condiciones normales, los aviones descienden con potencia reducida o cerca de ralentí, minimizando el consumo de combustible. Sin embargo, durante el descenso, una advertencia apareció en pantalla. El tanque número 4 estaba agotándose, quedando solo 900 kilos de combustible en él. Lo que la tripulación desconocía era que el problema de desequilibrio de combustible se debía a una discrepancia en los manuales. Las instrucciones de British Airways indicaban que debían usar las bombas de transferencia del tanque 2, transfiriendo combustible hacia los otros tanques, lo cual habían estado haciendo. No obstante, los manuales de Boeing especificaban que para transferir combustible desde un tanque principal interno, como el tanque 2, hacia un tanque principal externo, como el tanque 4, era necesario activar ambas bombas principales del tanque externo. Los pilotos decidieron no activar las bombas principales del tanque 4, temiendo que hacerlo pudiera vaciar completamente uno de los tanques. Es un detalle que podrían haber evaluado con mayor detenimiento, de no haber estado tan ocupados, manejando la situación de la aeronave durante el descenso y el desvío hacia Manchester. Para resolver la advertencia de bajo combustible, la tripulación optó por activar todos los tanques principales y abrir las válvulas de interconexión, de modo que el combustible pudiera fluir libremente entre ellos. Así, se aseguraron de que cada uno de los 3 motores en funcionamiento tuviera un suministro constante de combustible. Sin embargo, mientras descendían hacia Manchester, el capitán se preocupaba cada vez más por no poder alcanzar el aeropuerto con el mínimo legal de toneladas de combustible. No se esperaban problemas de equilibrio en el combustible, y ciertamente no anticipaban recibir una advertencia de baja cantidad de combustible, algo muy por debajo de las 10 toneladas que se suponía debían tener al aterrizar en Heathrow. Ante la gravedad de la situación, el capitán declaró un Mayday, señalando una emergencia total al control de tráfico aéreo, como estipulaban los procedimientos de British Airways. El primer oficial se retiró, y el capitán asumió el control del avión. Mientras tanto, los pasajeros solo sabían que se estaban desviando hacia Manchester. En la cabina de mandos, la tensión aumentaba a medida que pasaban los minutos, y los pilotos se concentraban en configurar el avión para el aterrizaje, monitorizando constantemente la situación de combustible. El primer oficial se encargaba de las comunicaciones por radio, mientras que el otro primer oficial, desde el asiento auxiliar, apoyaba a los pilotos con la carga de trabajo adicional que la emergencia suponía. Tras un vuelo lleno de tensión, el vuelo 268 finalmente tocó tierra en Manchester a las 5 horas 4 minutos, hora local, llevando a salvo a sus 352 pasajeros y 18 miembros de la tripulación.
a pesar de los obstáculos, lograron aterrizar con 5,8 toneladas de combustible, apenas el mínimo requerido. No obstante, la historia no terminó ahí. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos presentó una demanda contra British Airways, acusándola de operar un avión en condiciones peligrosas. A pesar de que los pilotos del vuelo 268 operaron la aeronave de forma segura y siguiendo los procedimientos establecidos por la aerolínea, la repercusión negativa del incidente obligó a British Airways a replantearse varios factores operativos al decidir si continuar con un vuelo o desviarse. Desde entonces, la presión de la opinión pública y la seguridad de sus pasajeros se convirtieron en prioridades cruciales para la aerolínea. Según el entonces jefe de seguridad y protección, Tim Stitz, hoy en día, bajo circunstancias idénticas y tras consultar con el Departamento de Operaciones, la tripulación optaría por desviarse a un aeropuerto cercano. Las investigaciones sobre este incidente, realizadas por la rama de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido, AIB, no encontró evidencias que indicaran que la continuación del vuelo hubiera planteado un riesgo significativo. Sin embargo, se descubrieron deficiencias en la formación de los pilotos respecto a la gestión del combustible. Ninguno de los 3 pilotos estaba seguro de la cantidad de combustible disponible, y sus dificultades con la gestión del combustible indicaron un conocimiento insuficiente del sistema, especialmente con 3 motores en funcionamiento. Como resultado de este incidente, British Airways revisó los procedimientos de gestión de combustible recomendados por Boeing y añadió un entrenamiento adicional en gestión de combustible como parte de su formación habitual en simuladores. El problema del motor 2 surgió debido a una particularidad de la variante del motor Rolls-Royce utilizada en esta aeronave, que era vulnerable a un tipo específico de desgaste. Este desgaste podía afectar a la carcasa de los ventiladores internos, provocando una interrupción en el flujo de aire dentro del motor. Cuando esto ocurría, se podían generar picos de presión, especialmente en configuraciones de alto empuje, como durante el despegue. Hoy en día, los motores son más confiables que en 2005 y los pilotos reciben una formación más integral sobre cómo gestionar el combustible en situaciones críticas. Sin embargo, parece que la era de los aviones de pasajeros de 4 motores está llegando a su fin, y con la proliferación de nuevos aviones de largo alcance que cuentan con solo 2 motores, parece probable que la decisión de continuar un vuelo tras el apagado de un motor sea un problema que menos pilotos tendrán que enfrentar. 4 de noviembre de 2010. 440 pasajeros y 29 miembros de tripulación se embarcaron en un Airbus A380, operado por Qantas Airways en el Aeropuerto Internacional de Singapur. Este vuelo, que había partido de Londres, realizaba escala de 2 horas en Singapur para repostar. Habían salido desde Londres y su destino era el Aeropuerto Internacional Kingsford Smith, en Sydney, Australia. El vuelo tenía prevista una duración de unas 7 horas y media aproximadamente. La aeronave era un Airbus A380, conocido por ser el avión de pasajeros más grande del mundo. Este modelo de avión se caracteriza por su avanzada tecnología y comodidades a bordo, siendo uno de los modelos más adecuados para viajes de larga distancia. Era el primer Airbus A380 de la compañía y contaba con apenas 2 años de servicio. De hecho, fue el pionero de la flota de 6 Airbus A380 entregados a Qantas. Solamente había 39 modelos de este Airbus en servicio, distribuidos en 5 compañías aéreas, entre las que se encontraba Qantas. Este modelo contaba con 4 motores Rolls-Royce Trent 900. Su tecnología constaba de ordenadores conectados a multitud de sensores distribuidos por todo el avión, siendo uno de los primeros en realizar toda la administración básica de los sistemas, hidráulico, motores, eléctricos, por un sistema de control de vuelo automatizado. Estos sensores proporcionaban a los pilotos información en tiempo real sobre el estado del avión, ofreciendo una gestión operativa segura y eficiente. Aunque el A380 aún era relativamente nuevo en 2010, ya que se lanzó a finales de 2005, estaba demostrando ser una aeronave de pasajeros muy segura y confiable. Este avión representaba un hito en la aviación, al ser uno de los modelos más grandes y eficientes del momento. Sin embargo, los eventos que estaban a punto de desarrollarse en ese día plantearían serias incógnitas sobre un aspecto crucial. En la cabina de vuelo se había reunido un equipo bastante inusual de pilotos. El Airbus A380 normalmente opera con un capitán y un primer oficial, pero aquel día había 5 pilotos en la cabina de vuelo, algo poco habitual. El capitán Richard de Crespigny era el piloto al mando, de 53 años de edad y con más de 15.000 horas de vuelo acumuladas.
Se inició en las Fuerzas Aéreas Australianas como piloto, donde sirvió durante 11 años. Más tarde se unió a Qantas, donde ya llevaba trabajando más de 20 años. La mayor parte de su experiencia en aviones de pasajeros se centraba en el modelo Boeing 747 y el Airbus A330. Sin embargo, su evolución profesional lo llevó a formarse para pilotar el Airbus A380 en 2008. El capitán Richard de Crespigny tenía la tarea de evaluar el rendimiento de los miembros de la tripulación de vuelo, asegurándose de que estuvieran a la altura de los estándares establecidos. El segundo al mando era el primer oficial Matt Hicks, un experimentado piloto, con gran cantidad de horas de vuelo, superando incluso al capitán en el Airbus A380, con más de 1.200 horas en este modelo en particular y más de 11.000 en otros modelos como el Boeing 747, 767 y los Airbus A330 y A340. Dadas las circunstancias, surgía el interrogante sobre quién estaba al mando, especialmente si surgía una emergencia. Para garantizar un orden, el capitán estableció al inicio del vuelo que la cadena de mando seguiría los protocolos estándar, donde el primer oficial asumiría la responsabilidad en calidad de segundo al mando, seguido por los demás miembros de la tripulación. El segundo oficial era Mark Johnson, junto con el capitán de control Harry Wooben y el capitán de control senior David Evans. El jefe de servicio de cabina, Michael von Reth, dirigía un equipo de 23 tripulantes en cabina. Tenían entre 19 y 61 años de diferentes nacionalidades y varios niveles de experiencia. Eventos inusuales plantearían intrigantes dudas sobre la dinámica de la tripulación y el motivo detrás de esta configuración especial en la cabina. Un enigma que se desvelará a medida que vayamos explorando los misterios que rodean el vuelo 32 de Qantas Airways. Sobre las 10:05 de la mañana, y tras haber repostado y completado el embarque, se realizó la demostración de seguridad. Se encendieron las señales de abróchense los cinturones y el Airbus A380 de Qantas se dirigió a la pista central 2-0. Una vez alineado, el capitán puso los 4 motores a máxima potencia para el despegue. El avión avanzaba a toda velocidad por la pista, cuando finalmente se elevó hacia los cielos. Minutos después del despegue, replegaron los flaps y el tren de aterrizaje para continuar con su trayectoria hacia Sydney. El Airbus A380 alcanzó la velocidad de crucero a 7.000 pies de altura. Hasta ese momento todo transcurrió sin contratiempos. A pocos minutos del despegue, se encontraban sobre la isla de Batam, Indonesia. Eran alrededor de las 10 de la mañana cuando de repente se escuchó una tremenda explosión que sacudió toda la aeronave. El motor número 2, ubicado en el lado izquierdo del avión, había sufrido una explosión. Los fragmentos metálicos resultantes fueron expulsados a gran velocidad, causando la perforación de la carcasa del motor, e impactando tanto en el ala izquierda como el fuselaje. Este incidente provocó la inmediata fuga de combustible en la zona debajo del ala, justo al lado del motor dañado. Esto, a su vez, provocó un incendio en el tanque de combustible. Lo complicado de la situación era cómo abordaría la tripulación esta situación crítica. Inmediatamente el capitán pulsó el botón de retención de altitud en el piloto automático, deteniendo el ascenso del avión. En ese momento, lo único que tenían claro los pilotos era que algo había ocurrido con el motor número 2, sin conocer aún la verdadera magnitud de los daños. Lo que la tripulación desconocía en ese instante era que al explotar el motor, la lluvia de metralla cortó y cortocircuitó unos 600 cables en el interior del ala y la parte inferior izquierda del fuselaje, lo que causó que 20 de los 21 sistemas del avión tuvieran fallos. La incertidumbre y el misterio se apoderaron de la situación, ya que la tripulación, en este punto, no tenía pleno conocimiento de la extensión de los daños y de cómo afectarían al funcionamiento general del avión. En la cabina, de repente aparecieron multitud de advertencias en la ECAM con avisos y fallos del sistema. En ese preciso instante, el capitán ordenó al primer oficial que revisara las listas de comprobación que aparecían en la ECAM. A pesar de la aparente calma en la cabina, la tripulación se percató de que este no era un fallo común del motor. La ECAM empezó a mostrar advertencias no relacionadas con los motores, indicando que algo había salido mal. Contrario a la percepción de los pilotos, los pasajeros ubicados en el lado izquierdo del avión notaron claramente que algo estaba fuera de lo común. Desde sus asientos, tenían una vista directa de los agujeros en el ala, resultado de la explosión del motor. Además, presenciaron cómo el combustible salía desde debajo del ala y se dispersaba hacia la parte posterior del avión. Mientras tanto, en la cabina, los signos de este problema se empezaban a manifestar.
La pantalla de la ECAM mostraba mensajes críticos que indicaban que la turbina del motor 2 experimentaba un sobrecalentamiento preocupante y que el motor se había detenido, acompañado por una serie de advertencias adicionales. Realmente, la turbina del motor estaba casi destruida. Por tanto, las alertas de la ECAM apenas reflejaban la magnitud del daño. La tripulación respondió inmediatamente, apagando el motor afectado y notificando a la torre de control. Con el combustible derramándose por el ala junto al motor, la última cosa que se necesitaba era que dicho motor empezase a arder. La situación se volvía crítica en ese momento. Mientras tanto, en la isla de Batam, al sur de Singapur, empezaron a caer del cielo fragmentos de los restos del motor, impactando en una escuela y causando daños en casas y vehículos. Algunos trozos del avión mostraban claramente el logo de Qantas. Los residentes de Batam, al presenciar esto, comenzaron a informar de que un avión de Qantas se había estrellado. Las noticias rápidamente difundieron imágenes de los restos del motor, mientras la aeronave dañada sobrevolaba el cielo. Mientras tanto, los pilotos a bordo no estaban al tanto de esta situación, ya que estaban ocupados enfrentando la amenaza real de no poder dar media vuelta para regresar a Singapur. La cabina se llenó de alarmas y advertencias, y el primer oficial se dedicó a anular estas alertas pulsando el botón que tenía frente a él. Al mismo tiempo, seguía de manera sistemática la lista de comprobación para abordar la emergencia. Esta emergencia resultaba inédita. Nunca antes un Airbus A380 se había enfrentado a una serie de fallos críticos tan complejos. En las oficinas de Qantas en Sydney, los mensajes de advertencia generados por los pilotos se transmitían automáticamente a la aerolínea. Sin embargo, no pudieron establecer contacto con la tripulación. La metralla del motor había afectado el sistema de comunicación satelital del avión, dejando a los pilotos aislados. A pesar de su experiencia, el primer oficial se encontraba al límite, al enfrentarse a las numerosas advertencias que se aparecían en la pantalla frente a él. Colaborando con sus compañeros, debía tomar decisiones cruciales sobre qué alertas priorizar y cuáles ignorar. De manera preocupante, se evidenciaba que el motor 2 no era el único afectado. De hecho, ninguno de los 3 motores restantes estaba funcionando correctamente. Los motores 1 y 4, situados en la parte exterior de las alas, habían entrado en modo degradado. Esto significaba que algunos parámetros del motor no estaban disponibles. Además, el motor número 3 se encontraba en un estado conocido como modo alternativo, aunque este último parecía estar en mejores condiciones que los otros 2 motores. La falta de información clara sobre el funcionamiento del resto de motores generaba la duda de que hubieran sido afectados por la explosión y que no estuviera siendo detectado por los sistemas. A pesar de esta falta de información, los pilotos seguían teniendo que tomar decisiones cruciales. Lo último que la tripulación de cabina quería era que otro motor fallara o que varios motores presentaran problemas antes de intentar regresar a Singapur. Aún tenían una serie de mensajes de advertencia por resolver y numerosos procedimientos por ejecutar, lo que planteaba una difícil decisión para los pilotos. Este escenario implicaba que la tripulación debía enfrentarse a la encrucijada de regresar de inmediato a Singapur o invertir más tiempo resolviendo los problemas en medio del océano. Ninguna de las opciones estaba exenta de riesgos. La tripulación se vio frente a una decisión crítica que requería una cuidadosa consideración. Dedicar más tiempo en el aire para evaluar los daños conllevaba el riesgo de mayores problemas para la aeronave. A pesar de que el avión era relativamente pilotable en ese momento, la incertidumbre residía en cuánto tiempo mantendría esa condición. La tripulación se enfrentaba a una decisión crucial. ¿Era sensato permanecer en el aire, aprovechando minutos valiosos, o era más prudente llevar la aeronave a tierra de inmediato? En el caso de optar por el aterrizaje inmediato, surgían incógnitas sobre el comportamiento del avión durante la aproximación. Los pilotos, aún inmersos en la tarea de abordar más de 100 mensajes de alerta, continuaban evaluando los daños, determinando qué sistemas estaban operativos y cuáles no. Factores cruciales como el funcionamiento del tren de aterrizaje, los flaps, los frenos, etc., eran aspectos que debían ser comprobados antes de iniciar el descenso. Finalmente, el capitán tomó la decisión de que los riesgos asociados con regresar inmediatamente eran mayores que los de permanecer en el aire tratando de solucionar los problemas. Al menos por el momento, la aeronave seguía siendo pilotable y aún contaba con bastante combustible. El capitán optó por posponer el regreso al aeropuerto de Singapur hasta tener una comprensión más clara de la situación. La tripulación comunicó al control de tráfico aéreo
que requerirían unos 30 minutos para revisar los mensajes de la ECAM y los procedimientos asociados. Solicitaron entrar en un patrón de espera en alguna zona de espacio aéreo para llevar a cabo las revisiones pertinentes. El capitán deseaba permanecer en la distancia de planeo de Singapur en caso de posibles fallos adicionales, y transmitió esta solicitud al controlador. El controlador de Singapur autorizó a la tripulación a mantenerse sobre el océano al este de Singapur, a unas pocas millas del aeropuerto. Posteriormente, informó a la tripulación que los residentes de la isla de Batam, en Indonesia, habían encontrado varios componentes del avión cayendo del cielo. Aunque este hecho sorprendió a los pilotos, ahora había otras prioridades más urgentes. El capitán tomó los mandos de la aeronave y entró en el patrón de espera a una altitud de 7.400 pies sobre el mar, mientras la tripulación continuaba tratando de diagnosticar los problemas que afectaban la aeronave. Su objetivo era construir una imagen exacta de los daños ocasionados y encontrar una solución que permitiera un regreso seguro a Singapur. Comunicaron a los pasajeros su plan y su intención de regresar a Singapur una vez que hubieran identificado las anomalías en la aeronave y que estaban capacitados para afrontar este tipo de emergencias. No obstante, la verdad era que no habían tenido anteriormente una situación parecida a esta, ya que la metralla del motor había causado daños sustanciales y complejos en sistemas críticos, con los cuales los pilotos estaban lidiando por primera vez. Tras enfrentarse a una sucesión de advertencias relacionadas con los motores, la tripulación se encontró con una nueva ola de alertas sobre los sistemas hidráulicos de la aeronave. Los controles de vuelo del Airbus A380 se activan mediante una combinación de motores eléctricos y actuadores hidráulicos. En paralelo, el tren de aterrizaje y los frenos operan hidráulicamente. Los pilotos recibieron alertas indicando que uno de los dos sistemas hidráulicos de la aeronave estaba experimentando la pérdida total de su fluido. Esta situación proporcionó a los pilotos una pista clave, señalando que se enfrentaban a un problema mucho más grave que un fallo en el motor. Sin el funcionamiento adecuado del sistema hidráulico, los controles de vuelo se verían comprometidos. Al acercarse al aterrizaje, los pilotos se verían obligados a permitir que el tren de aterrizaje se desplegara únicamente por la fuerza de la gravedad, añadiendo un nivel adicional de complejidad y desafío a la ya intensa situación. Además de su función en el tren de aterrizaje, el sistema hidráulico también suministra presión a los slats en la parte frontal de las alas. Los slats se despliegan cuando la aeronave se acerca a tierra, permitiendo un aterrizaje a velocidades bajas. Sin los slats, los pilotos enfrentarían la necesidad de aterrizar a velocidades más altas de lo habitual. Este escenario se vería agravado por la reducción en la potencia de frenado, debido al motor inoperativo y la disminución de la presión hidráulica, planteando dudas sobre la capacidad del avión para poder aterrizar con seguridad en la pista. Los pilotos se encontraban pilotando una aeronave dañada, que parecía tener dificultades tanto para permanecer en el aire, como para aterrizar en tierra. Para complicar aún más la situación, el motor número 3, el único motor operativo restante, era el único responsable de suministrar potencia hidráulica al único sistema hidráulico en funcionamiento. En caso de que el motor restante fallase, los pilotos se encontrarían en una situación verdaderamente crítica. A pesar de la avanzada tecnología del Airbus A380, los instrumentos a bordo estaban teniendo limitaciones en cuanto a proporcionar información precisa en circunstancias tan complejas. Conscientes de esto, los pilotos decidieron que la mejor manera de comprender la magnitud de la situación era realizar una inspección visual de los daños. El segundo oficial salió de la cabina y se dirigió a la cabina de pasajeros para evaluar directamente los daños. En el piso superior de la cabina, un pasajero llamó la atención del segundo oficial para que mirase la pantalla en el respaldo del asiento frente a él. El Airbus A380 está equipado con una cámara trasera, que los pasajeros pueden ver en pantalla. En este caso, la pantalla mostraba una vista del avión desde la cámara trasera, revelando una cantidad significativa de lo que parecía ser combustible emanando del ala izquierda. En este momento no quedaba claro de qué tipo de fluido se trataba. Podría ser fluido hidráulico o combustible. Para obtener una evaluación más precisa del daño en el ala, el segundo oficial descendió por las escaleras hacia la cubierta inferior del avión. Fue entonces cuando se percató de la magnitud de la fuga de fluido, que tenía aproximadamente medio metro de espesor y emanaba de la parte inferior del ala, específicamente en el área del motor número 2. Al examinar de cerca, el segundo oficial observó que la zona de la turbina, en la parte posterior del motor número 2, parecía haber sido completamente afectada, indicando daños significativos en ese área del motor. El segundo oficial regresó a la cabina y comunicó a los demás pilotos sus observaciones.
Dada la considerable cantidad de combustible y la fuga visible en el ala, el segundo oficial identificó la necesidad de abordar la situación. Aunque el sistema de gestión de la aeronave sugería la transferencia de combustible, los pilotos, basándose en su experiencia acumulada en este vuelo, optaron por no llevar a cabo dicha transferencia. En situaciones similares, donde la ECAM recomendaba realizar ciertas acciones, la experiencia de la tripulación guió su decisión de seguir o descartar las indicaciones del sistema. Esta fue la prueba definitiva de sus destrezas, considerando lo que estaba en juego y su capacidad para operar bajo presión, con 440 pasajeros, sin más opción que confiar en que la tripulación tomara las decisiones adecuadas. En condiciones normales, los pilotos hubieran optado por liberar combustible. Buscaban reducir el peso del avión al máximo posible para el aterrizaje. Sin embargo, la explosión había dañado el sistema de gestión de combustible, impidiéndoles realizar esa descarga. Esto ocasionaría enfrentarse al aterrizaje con un sobrepeso de 50 toneladas y además, el avión se estaba inclinando debido a la considerable pérdida de combustible en el lado izquierdo. La asimetría entre ambas alas implicaba una diferencia de casi 10 toneladas menos de peso en comparación con el ala opuesta, y esta disparidad aumentaba con cada minuto que transcurría. La prolongada resolución de problemas en el aire exacerbaba este desequilibrio. Después de más de una hora dedicada a abordar los numerosos mensajes del sistema ECAM, la tripulación finalmente había completado su extensa lista de verificación. Durante este tiempo, lograron construir una imagen de los daños en su aeronave. Sin embargo, se avecinaba un desafío crucial: aterrizar con un excedente de peso de 50 toneladas. Aún considerando todas las demás funciones normales de la aeronave, la situación planteada representaría un desafío significativo. Sin embargo, dadas las circunstancias anormales del avión, el problema se agravaba. La capacidad de frenado se había visto gravemente afectada por la explosión. Para abordar este inconveniente, los pilotos emplearon una herramienta esencial a bordo: la aplicación de rendimiento de aterrizaje, una función del sistema de información de la aeronave. Utilizando esta aplicación, proporcionaron datos cruciales al ordenador, como el peso de la aeronave y las condiciones de la pista en Singapur. Además, informaron sobre los sistemas y controles de vuelo que no estaban operativos. La idea era que al suministrar a la computadora información precisa sobre el estado de la aeronave, ésta podría calcular con precisión la distancia requerida para detenerse. Sin embargo, surgía otro inconveniente. Cuando los pilotos introducían estas variables en el sistema informático, no conseguían calcular la distancia de aterrizaje, ya que el sistema no estaba diseñado para tratar la complejidad de los múltiples fallos que experimentaba la aeronave. Ante la necesidad imperante de obtener una estimación precisa de la distancia de aterrizaje, los pilotos se vieron obligados a realizar ajustes improvisados. Iniciaron un proceso de experimentación, tratando los fallos uno a uno, comenzando por los menos críticos. En este escenario, la gestión de recursos de la tripulación, un principio fundamental en la aviación, se convirtió en un elemento clave. Cada miembro de la tripulación aportó su experiencia, colaborando para identificar una combinación de variables que consideraban reflejaba con precisión el estado de la aeronave. Revisaron el cálculo de aterrizaje varias veces, enfrentándose a nuevos desafíos en cada intento. Finalmente, la computadora proporcionó una respuesta. Según sus cálculos, necesitarían realizar la aproximación a 35 nudos más rápido de lo habitual, debido al sobrepeso y a la inoperabilidad de los slats. A pesar de que el ordenador indicaba que podrían detenerse en la pista de 4.000 metros de longitud, el margen de error era mínimo. De hecho, el cálculo estimaba que detendrían el avión con apenas 130 metros de pista restante. Cualquier desviación mínima en la precisión durante el aterrizaje podría hacerles salirse de la pista y resultaría en consecuencias críticas para la seguridad de los pasajeros. El capitán debía maniobrar con extrema precisión. Incluso si la tripulación ejecutara todas las maniobras correctamente, aún subsistía la posibilidad de que el avión se saliera del final de la pista. La estimación proporcionada por la computadora se basaba en una imagen parcial de los daños de la aeronave. Ante el riesgo tangible de sobrepasar la pista, el capitán instruyó al asistente de vuelo principal para que preparara la cabina en caso de un aterrizaje fuera de la pista y posterior evacuación. Además, los pilotos informaron al control de tráfico aéreo que requerirían servicios de emergencia al aterrizar y que existía una fuga de combustible en el ala izquierda. Este conjunto de acciones mostraba la gravedad de la situación y la precaución que la tripulación estaba tomando para abordar los posibles escenarios. Antes de iniciar el giro para volver al aeropuerto, los pilotos decidieron evaluar la capacidad de control del avión
especialmente en situaciones críticas que podrían afectar su vuelo. Buscaban identificar posibles problemas en la maniobrabilidad del avión antes de enfrentarse a la aproximación final, donde cualquier anomalía podría ser más difícil de manejar. El capitán desplegó los flaps gradualmente, probando la respuesta del avión en cada configuración hasta llevar los flaps al nivel 3, la posición que utilizarían durante el aterrizaje. Descubrieron que el avión era controlable, pero a una velocidad reducida. La pérdida de algunos spoilers en las alas causó que la inclinación del avión fuera más lenta en los movimientos laterales. Este hallazgo significaba que la tripulación debía alinearse con la pista desde una mayor distancia para asegurar una aproximación estable y segura. Solicitaron autorización a la torre de control para una aproximación final a la pista 20. La tripulación experimentada y consciente de la gravedad de la situación procedió a utilizar la palanca de extensión de gravedad para desplegar el tren de aterrizaje. Tras una espera interminable, observaron que el tren se extendió correctamente. El capitán, demostrando cautela, llevó a cabo nuevas verificaciones de la capacidad de control del avión con los flaps y el tren de aterrizaje extendido. A pesar de que el avión mostraba una velocidad reducida, confirmaron que aún era maniobrable. Sin embargo, con el motor número 2 apagado y los motores 1 y 4 operando en un modo degradado, surgía la incertidumbre sobre el control de la velocidad durante el aterrizaje. Los ajustes frecuentes en la potencia del motor son una parte esencial de cada fase de aproximación. Aunque el capitán mostró cierta precaución al manipular las palancas de empuje de los motores 1 y 4, dudando de su respuesta adecuada, optó por mantener estos motores con la misma configuración de empuje y utilizar el motor 3 para controlar la velocidad de la aeronave, dado que era el único motor que parecía operar correctamente. Con la aeronave alineada para el aterrizaje, la aproximación generaba ansiedad entre los pasajeros, ya que se desarrollaba sobre el mar. Para los pilotos, era el momento crítico, la prueba de fuego, para verificar si sus cálculos de la distancia de aterrizaje eran precisos, y si el avión sería operable una vez en tierra. En este crucial momento, la seguridad de los 440 pasajeros a bordo se encontraba en manos del capitán, quien debía realizar un aterrizaje preciso y detener el avión antes de llegar al final de la pista. Durante el aterrizaje, el capitán fue frenando con fuerza y activó el motor número 3, el único capaz de funcionar en reversa. Mientras el avión avanzaba por la pista, el primer oficial instó al capitán a utilizar el frenado manual al máximo. El capitán confirmó que estaba utilizando el frenado al máximo, según se reflejaba en los pedales. A pesar de sus esfuerzos, el final de la pista se aproximaba rápidamente. A una velocidad de unos 60 nudos, la tripulación confiaba en que el avión se detuviera a tiempo. Sin embargo, al detenerse a tan solo 150 metros del final de la pista, surgía un nuevo problema. El ala izquierda continuaba perdiendo combustible, que se acumulaba en el suelo, acercándose peligrosamente a las ruedas. En las pantallas, los pilotos observaban que la temperatura de los frenos había superado los 900 grados centígrados y seguía aumentando. Este momento crítico presentaba un riesgo inminente, ya que el combustible podía ser una amenaza para la seguridad de los pasajeros y la tripulación. La situación crítica se intensificaba, ya que la posibilidad de un incendio era inminente si el combustible entraba en contacto con los frenos abrasadores. Además, los bomberos alertaron a la tripulación de que el motor número 1, ubicado en el extremo izquierdo, aún estaba operativo. La tripulación intentó apagar el motor, pero el motor se resistía, mientras 3 toneladas de combustible se dispersaban por la pista. En medio de esta crítica encrucijada, el capitán se vio frente a una decisión crucial: ordenar la evacuación inmediata de los pasajeros o mantenerles a bordo, asumiendo el riesgo de una posible explosión de combustible. La tensión era palpable, y cada elección presentaba riesgos significativos en esta etapa crítica del incidente. Después de una cuidadosa evaluación, la tripulación del vuelo determinó que por el momento, la opción más segura para los pasajeros era permanecer a bordo. En el exterior, se encontraban considerables cantidades de combustible y un motor en funcionamiento, creando un riesgo potencial de incendio, que requeriría una evacuación inmediata si se materializaba. El capitán se comunicó a través del sistema de megafonía, alertando a la tripulación de cabina para que se preparara para una posible evacuación. Mientras tanto, los equipos de bomberos intentaban apagar el fuego debajo de la aeronave, tomando medidas para mitigar cualquier riesgo de incendio. Después de unos minutos desde el aterrizaje y dado que las comunicaciones por radio se vieron afectadas por la explosión, la tripulación optó por utilizar sus teléfonos móviles para coordinar la colocación de las escaleras en el lado derecho del avión. Pasaron unos 20 minutos cuando las escaleras y autobuses llegaron para facilitar el desembarco de los pasajeros, trasladándolos de regreso a la terminal del aeropuerto.
Mientras tanto, el motor número 1 continuó funcionando hasta 3 horas después del aterrizaje, cuando los equipos de bomberos lograron detenerlo. Es asombroso destacar que, a pesar de la intensa experiencia, ningún pasajero ni miembro de la tripulación resultó herido. Este logro se atribuye a un excepcional trabajo en equipo y decisiones acertadas. El capitán fue condecorado en reconocimiento a su destacado vuelo y profesionalidad durante la emergencia. Pero aunque se resolvió exitosamente, surge la interrogante: ¿cómo pudo un avión nuevo, con un historial impecable, encontrarse tan cerca del desastre debido a este catastrófico fallo del motor? La investigación reveló que un tubo en el motor sufrió una rotura. Inicialmente, se formó una pequeña grieta que permitió la filtración de aceite hacia la turbina del motor. Este aceite, al entrar en contacto con las elevadas temperaturas dentro de la turbina, se inflamó, ocasionando un incendio. La consecuente combustión causó daños por las altas temperaturas en uno de los discos de la turbina. Dado que este disco estaba sometido a fuerzas de rotación, los daños resultantes se tradujeron en que ya no podía soportar estas fuerzas, y se desintegró en una explosión. La velocidad significativa de esta explosión provocó que los fragmentos del disco de la turbina salieran de la carcasa del motor. Se trata de un acontecimiento excepcional, ya que la estructura del motor está diseñada específicamente para prevenir este tipo de eventualidades. Tuvieron suerte de que los fragmentos del motor no penetraran en la cabina de pasajeros, dado que tal situación podría haber tenido consecuencias fatales. La raíz principal de este fallo en el suministro de aceite fue identificado como un defecto de fabricación en la tubería, siendo Rolls-Royce el fabricante del motor afectado, conocido como motor Trent 900. Como consecuencia, se llevaron a cabo exhaustivas inspecciones en todos los Airbus A380 equipados con este tipo de motor. Posteriormente, se retiraron 53 de estos motores del servicio, como parte de una medida de mejora en la seguridad. Desde entonces, no se ha registrado ningún incidente similar en el Airbus A380. La aeronave involucrada en este incidente fue sometida a varias reparaciones y continúa operando con Qantas en la actualidad. Como dato curioso, cabe destacar que, en un vuelo de regreso a Sydney, unos días después del incidente, el capitán de este vuelo experimentó otro fallo en el motor poco después del despegue. El vuelo tuvo que volver a Singapur, quedando parado por algunos días antes de finalmente retomar su curso hacia Australia.